Hola, soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy se ha venido al podcast Amaya Ascunce, de la newsletter Leer por Leer, una publicación superventas en Substack que va mucho más allá de los libros y que sin su autora no tendría sentido. Además, tiene una versión de pago de la que hablaremos en detalle. Seguro que vas a disfrutar tanto como yo de esta charla. Pero antes, como siempre, déjame invitarte a que te suscribas a mi newsletter de newsletters. Cada martes te envío información, noticias y tendencias relacionadas con este formato, newsletters en las que inspirarte y tips para seguir creciendo tu lista de suscriptores. En definitiva, la mejor selección de contenidos para enviar mejores emails. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas del programa. Bueno, ahora sí, bienvenida Maya, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, deseando hablar contigo de leer por leer. No sé si haremos un hablar por hablar, pero... Pues en realidad es la idea un poco de la newsletter, o sea, coger un tema, ¿no? y abordarlo de distintos lados. Así que sí, se parece un poco al hablar por hablar de toda la vida. Genial. Si quieres, para poner un poco en contexto a la audiencia que no te conozca, cuéntanos un poco quién eres y también tu trayectoria profesional que te llevó un poco hacia crear la newsletter. Vale. Bueno, yo soy Amaya Ascunce. Profesionalmente llevo dirigiendo medios de comunicación digitales desde, para mí siempre, desde que empecé mi trayectoria profesional. Hice algo de papel, pero muy poco en un primer momento, y siempre he estado pues he estado sobre todo en el grupo antes Hachette, Hearst, ahora, y Lagardère en el medio. Y bueno, ahora dirijo la web de EL, de la revista EL, y donde llevo ya, pues no sé, más de 10 años. Y también soy la directora del Innovation Hub de Hearst. Esto es un poco la parte profesional, o sea, yo soy periodista. Entonces, ¿por qué llego a las newsletters? Un poco llego por lo profesional porque estaba muy cansada del algoritmo de Meta, de no tener, o sea, de tener siempre la sensación de que trabajaba para otros, ¿no? Y que además todo sucedía en donde los otros y que los otros me animaban a crear más cosas, ¿no? Eso en el terreno profesional, ¿no? Porque los medios de comunicación hemos sufrido mucho con el algoritmo de Google, que seguimos con él, con los de Meta, ahora cada vez menos, porque el tráfico que traen es menor. Pero bueno, yo ya estaba en esa situación. Entonces, yo mi trabajo no lo podía llevar hacia ahí porque él no deja de ser un gigante, pero me apetecía probar a crear algo que no estuviese dentro de ese algoritmo y que no sucediese en el tablero de otra persona, sino que fuese en mi tablero. Yo hice algo parecido hace años, que es probar formatos en lo personal que me parecían interesantes en lo que yo hacía profesionalmente. Pero si los pruebas fuera y con tus cosas, puedes hacer muchas más cosas que cuando los tienes que probar dentro de una empresa tan grande con, bueno, con tantos condicionantes y a la vez Más unos riesgos, objetivos claro. muy grandes. Claro. Lo hice en la época de los blogs. Yo no estaba en el EL en ese momento, estaba como en estrategia digital de Hachette, y probé a tener un blog personal, lo creé fuera para intentar publicar un libro, porque esa era mi idea en aquel momento. Aprovechando un poco la herramienta, no, ahora a todo el mundo esto que le digo le parece una obviedad, pero yo fui de las primeras personas que Planeta probó a publicar viniendo de un blog. O sea, me parece que fueron 2 personas, fueron Blue Jeans y yo. Entonces, yo hice esa estructura y la he intentado repetir con la newsletter. O sea, no para publicar, que al final ha resultado también, pero era un poco un pensamiento parecido, porque de alguna manera los 2 formatos se me parecían. Qué interesante, bueno, el hecho de huir de los algoritmos, ¿no? Y construir algo propio en una casa que dependa de nosotros, ¿no? Y de como es el email. Y también el blog, creo que te refieres al de cómo no ser una drama mamá, ¿no? Sí. Que ahí ya Publiqué. tenías... Dime, Sí, perdona. dime. Es que a veces va un poco lento. No sé si a mí me llegáis a oír bien. Vale, sí, yo te escucho bien. No, lo que te decía era si en aquel entonces en el blog solo lo tenías como para publicar o también ahí hiciste esfuerzos por recopilar email.
Es que no te oigo, perdona. Te oigo si tenía el blog para publicar o para recopilar, perdona. No, que decía que si tenías el blog simplemente para publicar post y ya está, o también recopilabas email. No recopilaba email. Era solo como un blog, pero, o sea, era simplemente formato blog. O sea, yo en realidad lo utilicé para acercarme a un grupo de gente, hacer una pequeña comunidad que estuviese interesada en lo mismo que yo, y yo quería que cuando tuviese esa comunidad pudiera ir a una editorial y decirle, mira, esta gente me lee, me sigue, puede que yo consiga vender algún libro, porque en ese momento era como impensable que a mí me publicaran sin conocerme nada. O sea, mi sueño era un poco vender un libro. Y luego a la vez era un poco jugar a ver cómo funcionaban los blogs en un entorno muy independiente y muy personal. Ese tipo de contenido en Internet, que ahora parecen todo obviedades, pero no lo eran. Cuando empecé el blog, que yo creo que te estoy hablando de 2009, 8, Claro, 2008. los albores casi. Claro, claro, entonces no había muchos casos así. O sea, yo sí que había visto que en Estados Unidos se estaba produciendo ese tipo de estructuras, ¿sabes? Sobre todo las mommy bloggers, que yo no era madre, o sea, porque yo todo el enfoque del libro es desde el punto de vista de una hija. Pero bueno, vi esa forma de contenido en Internet y cómo luego pasaba a tener un producto print que era mi sueño como persona, porque yo he estudiado periodismo, pero he estudiado teoría de la literatura también. Y aparte, bueno, me parecía como una manera también de jugar a lo que hago profesionalmente, pero sin que nada importe. Ya, claro. O sea, es Quitándote puro de presión. divertimento. Entonces yo probé en aquel momento a comprar palabras, pues SEM, que con los 50 euros que te daba Google, básicamente, porque no, es que yo no tenía ni presupuesto, pero me permitía hacer esas cosas que en el trabajo de ninguna manera me la puedo jugar a equivocarme con una o sea, no, a ver si me entiendes, tampoco me va a pasar nada, Sí, pero sí. en el fondo no corres riesgos con productos como el que además es una marca tan fuerte. Entonces, bueno, esa fue un poco la idea del blog. Y la newsletter, pues, o sea, no fue exactamente igual, pero en el fondo tiene algo parecido, que tiene que ver con un tipo de contenido muy personal, algo que me gustara mucho y a la vez probar. Elegí Substack porque me parecía, o sea, lo elegí por dos cosas, porque pensé desde el principio en la monetización. ¿Vale? Y era la que lo permitía más sencillo. O sea, esto es tal cual. No tanto para monetizar en sí misma la newsletter, sino crear una estructura en torno a la newsletter, por ejemplo, clubs de lectura, que lo pensé en su momento, que luego no he sido capaz de llevar a cabo porque no tengo tiempo. O sea, ya tengo un trabajo absorbente y quiero tener vida, entonces estoy intentando autoexplotarme un poco menos. Y también porque permitía audio. Te permite grabar muy fácil, yo había hecho varias cosas con la voz, entonces, bueno, me parecía como la herramienta más sencilla para levantar una newsletter en ese momento. Y bueno, salió bien porque realmente creo que una de las cosas que salió bien es hacerlo con Substack. Sí, a día de hoy Y también tuve también. suerte un poco de ser de las primeras, más o menos. Sí, O sea, sí. dentro del boom de Substack, y eso que tardé 2 años en hacerlo desde que lo pensé. Sí, O sea, tardé justo, 2 fíjate, años. me lo pones en bandeja porque tenía aquí un poco remontándome a esa primera publicación, decías el 14 de febrero de 2021, la empezabas así. Esta newsletter lleva escribiéndose 2 años. Llevo 2 años con una idea y un formato en la cabeza. Las newsletters son los nuevos blogs. Voy a investigar. Me suscribo a 800 newsletters. Leo la teoría, métodos de pago, dominios. Y bueno, y sigues desarrollando ahí un poco todas las dudas sobre la temática, formatos que te planteas al hacerla. ¿Por qué tardaste tanto o te permitiste, ¿no? Tomarte ese tiempo para pensar el formato, cómo hacerlo y por qué descartaste Instagram? Bueno, entiendo que por huir de los algoritmos, pero un poco esas dudas, ¿cómo surgieron y cómo las llevaste en tu cabeza? A ver, yo tardé tanto porque procrastino un montón y tengo siempre 1000 proyectos. Como te digo, me autoexploto en mi producción y yo tengo un trabajo realmente absorbente. O sea, la dirección del EL es un trabajo que muchas veces es 24/7.
la dirección de la parte digital de la revista. Entonces, en todo ese proceso, pues me cuesta sacar las cosas adelante. Luego también tengo este punto que me imagino que tiene mucha gente, de como que necesitas tenerlo todo súper claro, todo súper controlado, haber investigado un montón. Y yo pensaba, cuando llegue no me acuerdo cuántos suscriptores, o sea, cuántos seguidores tenías que tener en Instagram en aquel momento para que te permitiera poner enlace, Sí. ¿no? Para derivar a esa gente me parece que eran 10.000, igual era, o Creo que sí. no lo sé. Entonces te hacía profesional y entonces pues yo decía, bueno, cuando tenga los 10.000 será el momento para hacerlo, porque así pongo el enlace, derivo el tráfico a la newsletter, la gente se puede suscribir, porque si no, ¿cómo se va a suscribir la gente si yo no puedo poner un enlace, ¿no? Bueno, Claro. estas chorradas que en realidad son darte vueltas a ti mismo porque estás procrastinando y estás con esas bolas encima, ¿no? Que no sé si todo el mundo las tiene, yo las tengo. O sea, yo Sí. para hacer las cosas acabo haciendo las cosas así. Total, que comí con una amiga y fue de un día para otro, porque me dijo, tía, me llevas contando la misma historia las 4 últimas comidas, no necesitas nada de eso para lanzar la newsletter. Total, que lancé la newsletter ese domingo, me parece, y a los 3 días Instagram cambió su norma y ya todo el mundo podía poner enlaces y daba igual Era el tener empujón 10.000, que ¿sabes? necesitabas. Y yo llegué a los 10.000, ¿no? O sea que... Pero sí, yo recuerdo, me acuerdo perfectamente porque además por el trabajo estuve hablando de este proyecto y yo estaba embarazada de mi hija cuando... eh, que era 2019, cuando empecé con esta idea de hay que hacer. En ese momento no hubiera elegido Substack, porque es verdad que tenía otras herramientas que en aquel momento funcionaban más. Substack no era para nada tan famoso, estaba MailChimp y TinyLetter. Sí. Y yo recuerdo estar dándole vueltas a esto y mirar esto y tal. Y luego, total, Substack es tan sencillo, además de entrar, montar y lanzar, que me pareció un buen sitio. Qué bueno. Pero sí, No nos sé si he pasa a todos. contestado. No, sí, sí, pero que nos pasa un poco a todos, ¿no? Esa parálisis por análisis y decir, ya mañana, ¿no? Como las dietas, ya el lunes empiezo. Y al Sí, final hay que completamente. hacerlo y ir iterando y mejorando según vamos. En cuanto al flujo de trabajo, bueno, has dicho que bueno, la newsletter se llama Leer por Leer y al final publicas cosas de lo que lees, tus análisis, tus reflexiones, incluso, bueno, pues si por eventos vas a algún sitio, un poco lo que piensas, ¿no? Al final se llama Leer por Leer, pero es la newsletter de Amaya Ascunce. No sé si la he definido más o menos bien o tú tienes como una frase, un elevator pitch para tu newsletter. No, en realidad es eso, o sea, es un poco lo que has dicho al principio, ¿sabes? Que es coger un tema y, no, o sea, normalmente lo que me pasa es mi newsletter, es una newsletter completamente personal y además lo que pensaba un poco en el principio cada vez ha derivado a más personal, porque yo le robo tiempo a mi vida para escribirlo, entonces me tiene que gustar y lo que me pasa es por cómo funciona mi cerebro, normalmente me obsesiono con un tema o con varios temas y los voy arrastrando como bolas durante meses. Entonces, leo sobre ello, no solo libros. En Leer por Leer muchas veces es un artículo que he visto en internet o un periódico o algo que me dice alguien o un post de Instagram. Son cosas que se van sumando a esas bolas y yo voy arrastrando esas bolas hasta que llego a alguna conclusión o las abandono, ¿no? O sea, me dejan de obsesionar. Entonces, es eso mismo llevado a la newsletter, por ejemplo, el trabajo. Yo desde la pandemia... y creo que un poco antes, creo que está habiendo un cambio muy grande en la sociedad a la hora de enfrentar el trabajo. Yo lo noto también en la gente de mis equipos, a la gente que contrato. Hay otro tipo de prioridades y otro enfoque hacia el éxito desde hace tiempo que está cambiando mucho las cosas. Creo que las empresas de momento no están cambiando, pero la gente sí, ¿no? Entonces, toda esa pulsión que noto, pues se me va pegando. Entonces, yo leo un libro, sigo otra newsletter y voy hablando de eso en diferentes newsletters según la semana. Y ya está, y eso queda. Otras veces es simplemente que me leo un libro que me flipa, que no tiene nada que ver con esto. Y entonces, pues ese libro y me meto en ello. Y otras veces, pues es la propia actualidad, no lo sé. Y luego también mezclo con perfumes, que eso solo es un friquismo mío que resulta que comparte mucha gente. Y es que me encantan los perfumes. No soy una experta, pero sí una gran aficionada. Entonces mezclo muchas cosas con olores. No solo son los ¿Vale? perfumes, ¿sabes? Porque el otro día estaba pensando, por ejemplo, digo, igual acabo haciendo una newsletter de esto que es cosas que huelen, Oler que me por gusta oler. cómo huelen. Y oler por oler.
¿sabes? La Sí, cinta de hacer deporte me recuerda al verano, por ejemplo, cosas así, sí. ¿no? Entonces es mucho porque yo a través del olor, bueno, pues tengo mucha memoria olfativa, lo que sea, y mezclo con los perfumes, y también porque tiene muy buen recibimiento y muchísima gente me escribe, que parece que queda, pero te lo prometo, o sea, de las Qué cosas que bueno, más me escribe la gente es: recomiéndame un perfume, este que olía, lo han dejado de vender, se te ocurre uno. Entonces poco a poco qué bueno. se ha ido a más la parte de los olores. Y sin duda, o sea, al final hay muestra Maya, ¿no? Cómo es más allá de una amante de la lectura, porque te tomas como la licencia para hablar también, si te gustan los perfumes, los olores, te tomas la licencia de en tu newsletter personal hablar de ello, ¿no? Y justo te das cuenta de que a la gente también le gusta eso como un aditivo a la propia lectura, simplemente. O sea que eso también es interesante explorarlo. Sí, claro, porque en el fondo es un formato súper personal. Yo no sé, o sea, porque tampoco he hablado con mucha gente que tenga newsletter que no sea newsletter personal, ¿no? Mm. Entonces no sé si se crea tanto comunicación tan personal. O sea, es un poco, tiene un poco un punto como de las redes sociales, que también hay veces que se produce como una comunicación muy personal, pero es que encima es en el mail de la gente. Entonces, la gente está desayunando y te responde un mail, porque a mí mucha Sí. gente lo que hace es responderme un mail. Entonces, no sé, sí, te metes de una manera muy personal. A veces me parece que demasiado y digo, ¿qué hago contándole estas cosas a la gente? O sea, que me ha gustado en un corte de pelo, a quién le importa, ¿no? Todo esto. Mm. Pero en el fondo también escribo por mí, ¿sabes? Yo creo en la escritura, o Ujú. sea, yo creo que los libros y escribir es una manera de comunicarse y para de verdad. Entonces, eso requiere autenticidad, eso requiere vulnerabilidad y eso requiere entrega. Y eso es parte de lo que está ahí, que tiene que ver más con el formato de un libro, como entendido, que con el formato newsletter. Sí, al final es una carta, ¿no? Muchos creadores con los que hablo que no las llaman newsletters como tal, sino una carta que escribe, ¿no? Y la gente lo lee. De hecho, esto que me decías de que te planteas, ¿qué hago contando mi vida a esta gente? Me lo comentaba cuando entrevisté a Carmen Pacheco de Flecha, que Sí. de hecho muchas veces ella decía que para inspirarse recuperaba cartas antiguas, las leía y veía también un poco su propia evolución sobre ciertos temas y tal. Quiero decir que también es como un poco egoísta de volcar al mundo cómo somos en ese momento y recurrir cuando estamos mal, estamos bien. Quiero decir que también es un poco terapia personal. O sea, para mí completamente. O sea, yo escribo por eso. O sea, yo escribo, no la newsletter, sino yo escribo desde siempre porque es mi manera de ordenar el mundo en mi cabeza. Entonces, la newsletter, como fue el blog, como es un libro, o algunas de las cosas que he publicado, sobre todo el último, es ese proceso, ¿no? De limpiarme el cerebro yo, es un acto completamente egoísta. Luego, tiene un punto increíble que es conectar con el otro. Porque Ujú. cuando tú haces una cosa de estas y eres, para mí, ¿eh? O sea, cada uno escribirá por otros motivos, pero en mi caso es, cuando tú eres auténtico y eres vulnerable y estás transmitiendo eso y estás ahí, cuando otro conecta contigo, es que es una pasada. ¿Sabes? Porque es una sensación, no sé, como de que hay más como tú, Sí, ¿sabes? de acompañamiento, ¿no? De Sí, grupo, de comunidad. Sí, 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 sí. Me 100%. pasa también con algunas personas, al contrario, o sea, se lo decía a mi marido el otro día, que yo leo a dos personas y cuando las leo en newsletter o en redes, o las oigo, porque una de ellas tiene un podcast, digo, hostia, soy yo. Entonces, esa Qué sensación bueno. como de, ¿cómo es posible que se esté obsesionando a la vez? O sea, tú te crees súper original, súper único, Sí. esto solo me ha pasado a mí, este sufrimiento, esta preocupación, ¿no? Y de repente te lees en otra y yo me leo en ellas constantemente. ¿Sabes? Que es como que poco original soy, o sea, pero entonces al contrario me pasa mucho y con la newsletter también. Entonces, aquí como emito yo, pues yo soy la que está produciendo Claro. la ola, ¿no? Y otras veces la recibo. Qué guay. En cuanto a un poco organización, vale que te inspiras, ¿no? Como has dicho, con muchos aspectos de tu vida para crear el contenido,
pero ¿cómo te organizas? No sé si tienes un plan de decir, vale, pues de aquí a 15 días, como estoy obsesionada con este tema, voy a tratar de atarlo todo y hacer la newsletter sobre ello. Si yo que sé, usas a lo mejor, veo que subrayas muchos libros, gestión de notas, ¿no? De relacionar una nota con otra, un libro con un artículo. No sé ese proceso cómo lo haces. A ver, tengo como 40 documentos de Word abiertos en Vale. los que voy sumando ideas y otras 40 notas y un grupo, o sea, no tengo ningún sistema, ojalá tener un sistema, y un grupo de WhatsApp conmigo misma en las que me mando cosas con palabras clave que creo yo para buscarlas luego. O sea, Vale. el sistema hace aguas por todos los lados. Vamos, el segundo Pero cerebro está un poco disperso, ¿no? sí, no, lo tengo fatal. O sea, he intentado otras cosas, pero no consigo hacerlo, ¿sabes? Es como porque soy muy impaciente, entonces estoy en un lado y no tengo tiempo, entonces me mando el WhatsApp. Y luego Ya. me paso mucho rato buscando en realidad esto lo leí, ¿dónde lo leí? ¿No? Claro. Esta historia. Pero bueno, más o menos no tengo un sistema de organización. Lo que tengo es un sistema de obsesión, Vale. ¿sabes? Y que al final funciona, porque es lo que te digo, estoy todo el rato con esto y como yo estoy pensando y, a ver, yo leo bastante. Entonces, bueno, leo lo que puedo, ¿no? Pero leo bastante. Entonces, pues ayer salgo de trabajar, me va también muy bien subrayar en los ebook porque eso te permite búsquedas muy buenas, me las mando al mail y ahí te es muy Claro. fácil buscar entre los subrayados, ¿no? Por ejemplo, el Kindle tiene un sistema maravilloso, a pesar de que no soy una gran defensora de los Kindle. Y bueno, y también tengo un Kobo. Entonces, bueno, yo tengo aquí como... y mi organización, pues es como que voy tirando, pues eso, cojo una historia y voy poniéndola en ese Word. A veces esos Words se duplican, porque lo que creí que daba para un tema da para 2 o da para 4 Vale. y voy escribiendo poco a poco. A lo largo de las semanas, pues se me van ocurriendo ideas o un párrafo o meto un trozo. Y luego normalmente me siento el sábado, que es cuando coloco a mi hija, y el sábado por la mañana me siento y le dedico pues 4 horas más o menos a escribir. Vale. Entonces, como son cada 2 semanas, pues bueno, más o menos ahí voy avanzando. Pero vamos, esto es un Pero, sistema que hay veces que no he tenido nada que escribir el día anterior porque no me gustaba, porque ya. no se terminan de cerrar esas ideas, porque no sé. Aunque Pero siempre trato de tener un poco de margen. Pero qué interesante, ¿no? A mí me pasa también un poco ese caotismo de en segundo plano se va creando, ¿no? La idea que yo quiero transmitir y luego cuando me pongo ya un poco vomitarlo y ponerlo. Que hay veces que no me gusta y apuro tanto al día de antes que, bueno, pues me fastidio. Y luego fíjate qué curioso también la gente cuando nosotros tenemos la sensación de que, uff, esto no me ha quedado del todo como yo, y resulta que eso, por lo que sea, tiene más, no sé, llega más a la gente. Que muchas veces somos nuestros peores enemigos obsesionándonos con estar todo perfecto y a lo mejor llega incluso más que algo que tenemos como, bueno, chapó con esta edición, ¿no? Es curioso aquí la mente cómo nos juega malas pasadas. A mí eso me ha pasado muchas veces. Me ha pasado alguna newsletter que digo, ostras, es que yo lo hablo con mi marido, esto me encanta, ¿sabes? Porque me parece que el tema, y luego a la gente en realidad ese tema no le importa tanto. Y yo, como es tan personal, a veces siento que me repito. Y me repito, porque es que en realidad todo el mundo tiene que 4 o 5 temas que le importan en la vida. O sea, Sí. entonces vas dando vueltas sobre eso. Y yo pienso, esto ya lo he contado, en realidad estoy contando lo mismo de otra manera. Y nada, vuelve a funcionar. O sea, tiene Sí, muchas a la más aperturas, la gente gente se te le escribe olvida. más. Total. En una entrevista que te hizo Cristina Mitre, amiga que ya pasó por este podcast, comentabas, y esto es muy interesante, cómo había cambiado tu enfoque de ocio, que era leer, devorar libros, cuando creaste la newsletter, ¿no? En el sentido de que cuando ahora lees un libro ya como que tienes la mente un poco en cómo te lo llevas a la newsletter, cómo lo trasladas, ¿no? En algo del producto bueno, que tienes. ¿Te sigue condicionando esto mucho o ya eres un poco más libre y fluyes con esto? O sea, esta parte me ha costado que yo, por ejemplo, he estado yendo a terapia y por otros motivos y la psicóloga me dijo, ¿por qué no pruebas a leer un libro sin decirle nada a nadie? Para que no sirva para nada. No puedes decir si te ha gustado, si no te ha gustado, no lo puedes compartir, no te puede servir para la newsletter, no te puede servir para el trabajo, solo porque te ha gustado, ¿no? Hice el esfuerzo y fue un esfuerzo hacerlo.
Es porque me da la sensación de que es una pérdida, ¿no? Sí. También me pasa cuando leo un mal libro, porque yo solo hablo de los que me han gustado. Hay muchos libros que leo que no me han gustado y no hablo nada de ellos. Y digo, joder, no solo no me ha gustado, sino que encima no me sirve para nada. Claro. Entonces, esto lo tengo un poco ahí de fondo. ¿Sabes? En el fondo, siempre cuando estoy leyendo estoy pensando, estoy subrayando, que lo he hecho siempre, ¿eh? O sea, todos mis libros están subrayados, pero ese deje está ahí y me cuesta un poco. Porque es una pena, porque al final sacrifico una cosa que es un hobby, la instrumentalizo y por eso me autoexploto. Porque ya no leo pensando solo en voy a leer, sino, bueno, también me imagino que es como el que lee porque quiere ser una persona más culta o el que más ha leído del mundo o hay también mucha gente que lee así. Por ejemplo, ahora en Goodreads, hace poco escribí una columna en el que me parecía esto, que hay como una competencia, ¿no? De yo leo 80 libros al año. Y digo, o sea, eso también es una utilidad en la lectura, ¿no? No creo que solo sea un placer, ¿no? Pues a mí me pasa igual. Y bueno, acaban en la newsletter si me han gustado. Sí, pero a mí me pasa también un poco con cualquier artículo relacionado con el trabajo que leo. Joroba, es que siento como que tengo que compartirlo de alguna forma y en verdad no sé, analizándolo un poco así de forma profunda, si no deja de ser señalización, ¿no? Al final de lo que decías, de leemos, nos mantenemos al día, estamos actualizadas. No sé hasta qué punto puede ser nuestra necesidad de compartirlo, de mencionarlo, de comunicarlo, un signo de eso, de señalización de alguna forma. No sé, quizá tenga que reflexionar más sobre esto. Sí, no lo sé. Yo creo que es un poco... Estamos obsesionados, ¿no? Bueno, no voy a hablar de todo el mundo, pero yo en el entorno que me muevo y mucha gente estamos como muy obsesionados en productividad, productividad, productividad. ¿Sabes? Todo te tiene que servir para algo, esto te sirve para crear marca personal, esto te tiene que servir para ingreso, esto te tiene que servir... O sea, es esta locura en la que estamos metidos que yo creo que básicamente es, bueno, que pensamos que nos podemos caer del sistema en cualquier momento, esta sensación de inseguridad constante que hay laboral y de futuro, que es que no solo es laboral, es un poco como de futuro, y todo eso te lleva como a intentar maximizar todo el rato tu tiempo porque a ver qué va a pasar, ¿no? Es 100%. triste, pero... Es Y yo así. creo que esto es también el cambio en el trabajo está porque hay mucha gente que encima en esa situación, pues yo tengo suerte, tengo un buen trabajo, tal, pero hay gente que encima tiene un trabajo de mierda. Entonces viven en esa inseguridad y encima no tiene el otro. Entonces llega un momento que dice, pues es que a mí esto no me compensa. Y bueno, y hay una frenada bastante grande, yo creo. Espero además. Sí. Muy interesantes estas palabras y yo creo que cada uno, ¿no?, las coja como las tenga que coger y actúe en consecuencia. A algunos nos costará más que a otros, pero es verdad, el hecho de sentirnos productivos constantemente es un mal de esta sociedad. Sí. Vamos al tema métricas, crecimientos y tal. Actualmente Okay. Substack creo que dice que tienes más de 16.000 suscriptores. No sé si Sí. está en lo cierto. Bueno, Sí, 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 sí. enhorabuena por esa cifra. Quiero entender un poco cómo ha sido ese crecimiento. A ver, tú ya partías, como has dicho, de experiencia en el sector, una marca personal, etcétera, pero no sé si ha sido lineal, tuvo un pico al principio cuando anunciaste que lanzabas la newsletter, haces esfuerzos por crecer. A ver, al principio tuve así un pico en el lanzamiento, pues porque, bueno, la gente que te sigue de redes más o menos, y luego del podcast de Mitre que yo había hablado de recomendando libros, pues ahí había como una especie como de bolsas de gente que le interesaba leer sobre libros y dentro de lo un poco nicho que es esta temática, porque lo que me parece increíble de tener 16.000 es que es personal hablando de libros y de perfumes, o sea, es una cosa que me parecía difícil que se convirtiera en algo grande. Pero bueno, tuvo un pequeño crecimiento cuando la lancé y luego ha sido todo el rato un crecimiento sostenido. O sea, no he tenido grandes picos por nada. Tuve una época también que hice un podcast con Rochas y produjo más crecida también, pues porque el podcast estuvo un momento, me parece era el 13º podcast más, 13º podcast más escuchado de España. Bueno, claro, eso te produce ciertas olas de popularidad. O sea, imagínate de qué niveles te estoy hablando. O sea, pero
Sí, que te produce una pequeña visibilidad que hace que crezcas un poco más. Y luego también cuando publiqué el libro, porque, Ujú. bueno, yo en realidad el último libro que se llama La idea de ti, que lo publiqué con Bruguera, fue porque mi editora leía la newsletter. Entonces, eso también produce como otra ola de visibilidad que hace que venga más gente, pues porque sea un medio con la promo y al final te buscan y se suscriben, ¿no? Esto, pero no, va más o menos regular. Vale. Bueno, Estoy en 16.000 y las tasas de apertura varían un poco. Cuanto más crezco, más baja la tasa de apertura, también porque no he hecho nunca ninguna limpia, que yo creo que debería hacer. O sea, la gente que esté inactiva me la quitaré, que lleve X tiempo, mandaré igual un reminder y si no, pues me los quitaré. sí. Y estoy en ¿Cuál unas es tasas la de tasa de apertura. apertura, más o menos? Depende. Y mira, la última que creo que ha sido una de las más bajas, me parece que ha sido 56%. Uf, Normalmente anda entre un 60 y 65. está muy bien. Para 16.000 Sí, suscriptores sí. que dices que baja, ojo, ¿eh? A ver, es que he tenido tasas de apertura entre un 70 y un 80%. Claro, al ser más pequeño, cuando iba el crecimiento, iba mucho más afinado. Al final, con estas olas de visibilidad, lo que te pasa es eso, que creces en gente que en realidad no te quiere leer. O sea, lee Sí. una, pero están allí por otra cosa, ¿sabes? Porque te han visto que sales en un podcast hablando con Patricia Conde, por ejemplo. Mm, sí. Entonces piensan que eres otra cosa y al final te acabas ahí en su no deseado, que yo tampoco tengo ningún interés. A ver, yo no tengo ningún interés en nada, porque a mí en realidad la tasa de apertura, o sea, yo esto no me sirve para nada, más que para Ujú. mí, ¿sabes? Sí, O sí. sea, yo lo que quiero es pues este punto de conectar, pero bueno, también me gusta jugar, es lo que te decía antes, ¿sabes? Yo con la newsletter de LEL no, hay cosas que no puedo jugar y con esta pues me atrevo, claro. En Substack, además, ahora, bueno, desde hace un tiempo están muy en boga las recomendaciones, ¿no? Y las colaboraciones con otros creadores y al menos a mí es como un crecimiento pasivo, ¿no? Y muy sostenido gracias a que otros te recomiendan y al final se suscriben también. ¿Qué tal te funciona a ti Es eso? verdad, mira, sí, perdona, es que todo el rato cuando estás hablando tú se me corta, entonces no sé si tú a mí me oyes 100%. Yo te escucho bien, o sea, habla tú, Vale. que eres la invitada. Por eso, por eso te piso, ¿sabes? Porque se queda como reconectando y no sé si estás hablando o no, ¿eh? Perdona si resulta así un poco mal educada. Que sí que es verdad que he tenido algún pico porque hay una que se llama el blog de Albiol, que es una chica, no sé, no sé cómo se definirá ella, me imagino un tipo coach o algo así, que me recomendó en sus preferidos y eso es un crecimiento. Y también Cristina Mitre. ¿Sabes? Lo que pasa es que Cristina Mitre en realidad para mí no ha sido tanto porque como yo he salido varias veces en su podcast y hemos hablado y cuando publiqué el libro también me entrevisto, como que la gente que la sigue a ella, que le interesa de lo que yo hablo y les hace gracia las newsletters, ya estaba ahí al principio, más o menos. Entonces no lo he notado tanto. Pero sí que es un buen sistema. Si te digo la verdad, alguna vez he pensado que yo no presto atención a esto, que si lo hiciese en mi trabajo normal estaría súper atenta, pero como no tengo ese interés, o sea, es otro, no presto atención, por ejemplo, a devolver, porque esto es una cosa muy de blogger. O sea, del Sí. formato blogger que tenía Google, que era el me gusta, y yo en realidad, cuando empecé con por eso te digo que hay cosas parecidas. Cuando empecé con la Drama Mama, lo que hice fue comentar en varios blogs que yo seguía y recomendarlos, ¿no? En aquellos que salían con unos cuadraditos así chiquititos. Y eso fue lo que me hizo crecer en el blog, porque varios de esos que tenían muchos seguidores recomendaron el blog e incluso me pusieron algún enlace de vuelta y tal. Y esto es lo que produjo el crecimiento tan grande de aquel blog. Estoy hablando de crecimiento tan grande en 2012, pues no sé, tampoco fue tan grande en Sí. realidad. Pero bueno, 2000, no, antes 2012 publiqué el libro, yo creo. No sé, bueno, da igual, cuando fuera, ¿no? Pero yo en la newsletter veo que no le dedico tiempo a eso. También es que no es lo mismo mi vida antes que mi vida ahora. Entonces, eh, yo sobrevivo. O sea, la newsletter y yo sobrevivimos a mi propia vida. Justo era una de las cosas que te iba a comentar, porque es curioso que tus publicaciones tienen muchísimos likes, más de 300, etcétera, pocos comentarios, que al final también eso es por... los comentarios vienen sobre todo de gente que te lee en Substack aplicación como tal, pero por lo que has dicho se produce también la magia, ¿no? De que te responden el email de gente que te lee directamente en el email. En Substack no respondes a los comentarios, simplemente le das a like, me imagino por falta de tiempo, pero en el email también sueles dejarlo sin responder o... No, normalmente los emails los contesto. O sea, en Substack no lo hago o sea, siempre le doy like porque yo lo leo todo y también leo Instagram,
que mucha gente me contesta por Instagram, porque como aviso de los posts, o sea, de los posts en un post de la newsletter, mucha gente me contesta ahí. Y ahí también contesto, pero no me da la vida para... Entonces, la mayoría de los mails sí, porque en el fondo los mails muchas veces son muy personales y... Bueno, pero sí, debería contestar. Y a veces es más, pienso, lo voy a hacer, pero luego digo, joder, contesto solo a uno y tengo que contestar a todos, no tengo tiempo para contestar a 10. Ya. Y sí, y eso hace que se cree menos comunicación, yo lo sé. Pero, a ver, también, mira, todo el rato vuelvo a la misma historia. O sea, en el fondo, y en este momento con la newsletter, pienso, o sea, si yo quisiese hacer crecer esto, hace un tiempo ya lo tendría que haber hecho. Yo tendría que haber construido ya lo siguiente. Yo tendría que haber pasado al siguiente paso, no solo con la newsletter, sino yo. O sea, hacer más, ¿no? Lo mismo me pasó con el blog. O sea, el blog llegó un momento que salió el libro de Planeta, el primer libro de Planeta vendió un montón de ejemplares. No sé si 25.000 ejemplares, una cosa así. O sea, que es una cosa bastante seria para un libro de frases de madre. Salió el segundo, tal. Entonces, yo tenía que pasar al siguiente paso. O sea, yo lo veía súper claro, ¿no? Pero claro, en ese caso el siguiente paso requiere, tanto en la newsletter como en el caso del blog, requería algo que yo no podía o no quería. O sea, era profesionalizarlo, dedicarle más tiempo, buscar otros formatos que pudiese monetizar derivados del blog, convertirme un poco en influencer, porque yo en ese momento es cuando empezaba, ¿no? Y veía a la gente ahí con el móvil hablando en un aeropuerto y yo en ese momento lo vi súper claro. Yo no soy esto, yo tengo una profesión, esto es lo que estoy haciendo, esto era un juego, el siguiente paso no lo quiero. Y con la newsletter tengo esa sensación. O sea, yo no la estoy profesionalizando. Yo estoy entreteniéndome con el formato y ya está. Pero llegará un momento que si yo no hago eso, se ahogará. O sea, si yo no comento, si no la hago crecer, si no miro por compartir, si no doy un extra, si no sé qué, poco a poco la cegaré. Pero bueno, así es la vida. Ya. Bueno, al final todo se resume en prioridades, ¿no? Al final lo que has dicho es que si encima tienes un trabajo por cuenta ajena, tu newsletter profesionalizada y tienes tu faceta de madre, mujer, quiero decir que al final... Persona, sí. Eso, sí, total. Entonces, bueno, que al final son decisiones que a lo mejor simplemente tiene que llegar ese momento para que tomes ese paso. Y con esto me has introducido de lujo el bloque de monetización. De hecho, en Substack ahora mismo, al lado de tu nombre tienes la etiqueta naranja que indica que eres superventas, ¿no? Que tienes cientos de Más de suscriptores de 100. pago. Sí, Ojito, o más de sea, 100. Bueno, es más de que 100 solo, ¿eh? O sea, que también ponen bajo el nivel, te digo. Cuando yo recibí eso dije, cuidado, porque... sí, pero a lo que voy un poco, y lo has mencionado tú antes, más de 100 que te pagan por voluntariamente, ¿no? Porque cuéntanos un poco el sistema de monetización que tienes y también cómo, por qué decidiste decir, vale, ahora doy esta posibilidad. Bueno, como te he dicho, yo procrastino y en realidad desde el primer momento yo pensé en la monetización, porque también estoy cansada, es lo que te decía, estoy tan cansada de trabajar gratis para crear contenido en Internet Ujú. que la gente no valora, que Meta construyen imperios con todo ese contenido que crea la gente, construye los imperios, ¿no? Sí. Entonces yo pensé en la monetización. Lo que pasa es que sí que tenía claro que pues primero tenías que tener un número de seguidores y luego ya monetizar. Yo en un primer momento pensé en clubs de lectura, ¿no? Hacer luego un club de Ujú. lectura con un Zoom y tal. Pero es que siendo realista, no tengo tiempo. O sea, bueno, no tengo tiempo. O sea, sí tengo tiempo, pero tengo que sacrificar realmente Sí. mucho ya de mi vida personal, ¿no? Y entonces, pues cogiendo la balanza, pues que no me salía a la cuenta. Entonces lo aparqué durante mucho tiempo, lo de monetizar a newsletter. Y luego un poco también por lo que te he dicho y también porque me sentía un poco como decir, o sea, yo me quejo de esto, me quejo de que la gente no paga por contenido, la gente no valora el contenido y yo no estoy haciendo nada. Entonces, el esto de que fuera voluntario era una mezcla. Era una mezcla de... no creo que la gente tenga dinero para suscribirse. O sea, este sistema a la larga no funciona. Para mí, me equivocaré aquí como gurú de mierda. Pero la gente no tiene dinero en España para pagar mi newsletter, la newsletter de Carmen Pacheco, la de Molinos, la de La Mitre, la de Nada Importa. La gente no tiene ese dinero en España. O sea, tú pagas 10 euros por Spotify
y tienes acceso a todos los cantantes. ¿Cómo van a pagar la gente 30 euros, ¿no? O 50 euros para cada uno de esos escritores o personas que siguen? Entonces, un sistema mantenido en el tiempo no lo veo, la verdad. Igual me equivoco, ¿eh? Ojalá me equivoque porque sería una buenísima noticia que yo me equivoque, pero yo no lo veo. Entonces, dicho esto, me parecía también que hacerle a la gente pagar en la situación en la que estamos, pues que hay mucha gente que no puede pagar 30 euros, ¿sabes? Yo veo que hay gente que me escribe que se ha cogido el libro de la biblioteca. ¿Por qué? Porque no puede pagar los 20 euros del libro. O sea, pues bueno, me parecía también una manera como de dar accesibilidad, ¿no? A toda esa gente que no puede. Pero también me parece que hay gente que 30 euros al año, porque intenté ponerlo lo más barato, no les es mucho dinero. Se comprarían el libro, ¿no? Si tú lo escribieses. Pensando un poco en ese formato, ¿no? Son 24 al año, que serían 24 newsletters. Bueno, es parecido a un libro. Y la diferencia es que en un libro, yo creo que lo contaba en la newsletter que sugería lo del pago, el escritor se lleva 1 euro, más o menos. En cambio, o sea, te llevas el 10%, entre un 8 y un 12%. Pero en cambio, de la newsletter es justamente el contrario. Entre Substack y la pasarela de pago se quedan el 10%. El resto es para ti. Es un sistema mucho más justo en la producción del contenido, ¿no? Sí, y que puede hacer con una newsletter, no te vas a mantener porque tú ya has visto 100 euros por 30 son 3.000 euros al año. Imagínate, con ese dinero no te vas a conseguir mantener como escritor, pero bueno, tienes un plus a otras cosas que hace la gente que puede ser un sistema, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la salida del medio, la verdad, porque no quería producir más cosas, ¿no? Tampoco quería dejar a la gente fuera porque no me parecía que tenga que ver también como con mi principio, con mis principios de éticos, yo qué sé. Entonces, un poco la calle en medio. Es interesante esto y sobre todo ser consecuente, ¿no? De no monetizo al 100%, soy consciente de que no tengo tiempo para ofrecer algo diferencial que la gente realmente sí que esté dispuesta a pagar por un club de lectura o talleres específicos o lo que sea, que realmente ahí yo creo que sí que es el futuro un poco de la monetización en Substack, ¿no? O de creadores, que es tú me das un valor añadido o un valor diferencial más allá de lo que yo leo gratuito, ¿no? Y al final la newsletter en abierto no deja de ser un pequeño embudo de tú me estás conociendo y si quieres algo más, bueno, pues ya pasas a la pasarela de pago. Este sistema voluntario es verdad que viene un poco de la cultura más americana de limosna digital, ¿no? Es decir, oye, si te gusta y me quieres apoyar, sí. O sea que muy interesante, sobre todo entendiendo un poco tu historia. Y tenía aquí una pregunta que ya me la has ido respondiendo un poco, pero hay muchas bloggers, muchas editoras, ¿no? de revistas, sobre todo en Estados Unidos, que sí que han dado el paso de retirarse para vivir de su newsletter. No sé si tú a la larga te plantearías un caso así, si pones un poco de esfuerzo en leer por leer. Es que España no es Estados Unidos. O sea, mucho tienen que cambiar las cosas. O sea, yo de verdad que ojalá me equivoque en esto y ojalá, yo no sé lo que haré yo, porque también escribir una newsletter personal y tener una carrera basada en tus obsesiones, no sé si es una cosa factible que me provocaría tanta ansiedad quedarme en blanco y lo que vaya a pagar mi hipoteca y mantener a mi hija en una cosa tan así, yo no sé si yo podría. O sea, yo soy una persona bastante analítica, racional, entonces lo otro me encanta, soy una persona muy creativa, pero no sé si pondría toda mi vida ahí. Entonces, esto no sé si yo sería capaz, llegado el punto de hacerlo. Pero luego, aparte, no, España no es Estados Unidos, de verdad. O sea, es que es lo mismo y además yo creo, o sea, voy a hablar otra vez como una gurú de mierda. O sea, yo, por supuesto, creo que el contenido de Internet pasa por hacer mejor contenido, hacer contenido de calidad, curar mucho los contenidos, tal. Pero que individualmente la gente en España vaya a mantener a esos creadores, no lo creo, la verdad. Porque los gastos que hay, los costes que tiene la gente y los sueldos que tiene la gente no permiten ese tipo de consumo de la cultura. Tiene que cambiar alguna otra cosa. O sea, con sueldos de 1.300 euros, 1.500 euros, ¿cómo va a hacer la gente para gastarse
por mucho que quieras asistir a un taller mío o un club de lectura, te va a pasar un tiempo. Como los blogs, va a haber un tiempo para eso. Pero luego va a quedar tan poco, me refiero, van a quedar 3 elegidos de Sí, 3 sí. cosas que además sean súper masa. Porque mira, por ejemplo, con lo de las mami bloggers hubo un boom y hubo un montón de gente que en ese momento dejó sus trabajos y empezó con eso, empezó a profesionalizar. Han quedado 4. Entonces, es que en Estados Unidos, ayer vi, me parece que Leandra Medine, la de The Man Repeller, que ahora tiene de una newsletter súper famosa, tiene, no, me lo voy a inventar, pero me parece que eran 160.000 o 130.000. No, me da lo mismo una cifra que Sí. la otra. De suscriptores. O sea, a nada que convierta un 4% en un país que convierte mucho más, Mm, pero tú imagínate en España, no sé. ya. A no ser que sea una cosa muy, no sé, muy útil. ¿Sabes? En plan, yo te Sí, ayudo a claro. ganar dinero. Sí, cierto. Sí, sí. Total. Eso es otra Pero cosa. claro, Pero una persona que yo que escribe de perfumes y libros, pues no lo veo, sí. la verdad. Ojalá lo viera, ojalá, ¿eh? Porque... Ojalá Pero Maya no, en no un lo veo. futuro te pueda invitar de nuevo a Ojalá. decir, oye, mi frase de gurú de mierda no se ha cumplido, estoy aquí para rectificar. Pinchaste. Genial. A ver, ya vamos con la última parte de la entrevista. Me gusta siempre preguntar que si empezaras de nuevo tu newsletter ahora, ¿qué harías diferente y qué repetirías de lo que has hecho? Va, lo único que haría es empezar antes. ¿Vale? O sea, yo haría lo mismo. Lo único que haría es empezar antes y ya está. No. Y empezaría antes también el pago por suscripción. Claro, ahora Vale. lo estoy diciendo Sí, porque con estoy en ventaja. este punto. Como el día que publiqué la newsletter dije, joder, lo tenía que haber hecho cuando lo pensé, ¿sabes? O sea, es una chorrada, pero llevas con todo esto aquí y... porque también sabes lo que me pasa, que llega un momento que me canso. Y me pasará con la newsletter, como en realidad yo la he tenido en la cabeza en vez de 3 años, 5, pues si yo me voy a cansar en el 7, me voy a cansar en el 7. En cambio, si la hubiera empezado antes, pues tienes más recorrido para las cosas, ¿no? Claro. Pero no cambiaría nada más. Siempre nos pasa de por qué no lo hice antes, pero bueno. Ya está. Y bueno, ahora antes de la última pregunta, a ti que nos escuchas, quería invitarte a que si quieres formar parte de una comunidad hecha por y para newsletteros, tienes que conocer Creando Newsletters, el espacio donde aprendes, conectas y mejoras tu newsletter junto a otros creadores. Ya somos más de 180 miembros dentro, así es que si te unes, entra en creandonewsletters.com y te espero dentro. Fíjate, Amaya, un ejemplo de cómo el nicho, ¿no? Sí que se puede monetizar cuando tienes algo que la propuesta de valor es súper clara, de te enseño a crear, joroba, yo, a ver, humildemente me gano bien la vida con esto, pero es porque es algo, lo que hablábamos, no es de masas, es súper nicho, súper concreto, y ojo, hay gente que está en el punto de crearse la newsletter, se apunta y cuando está otra cosa se desuscribe, ¿no? Y ese dinero pues a otra suscripción. Claro, pero en realidad es como si hablaras más de... no estás hablando tanto, porque me has preguntado por las editoras de moda, o sea, o las editoras de revistas. Son contenidos personales, no hay una información práctica ahí, hay Sí, un enganche en lo personal. Tú lo que das es un servicio, o sea, es como si dieras una sí, formación, formación, que sí, sí. utilizas la herramienta de newsletter, genial, pero en realidad tú lo que estás dando es otra cosa. Como te decía, Mm, como lo de cómo hacerte rico. Pero yo lo veo más dentro de o los escritores o sí. ¿sabes? Este tipo de información que no es práctica, es un enganche a la persona. Igual funciona con Mm. Karol G si se abre una newsletter, claro. Sí, sí, no, o con tres, ¿no? Super influencers que, bueno. Lo dicho, a ver si te vienes dentro de poco a ver cómo ha cambiado el sector. Y ahora la última pregunta que siempre hago es, dime cuáles son tus 3 newsletters de cabecera. 3 son súper pocas, ¿eh? Mira, has dicho Carmen Venga, Pacheco, o te sea, dejo una más. mira, Carmen Pacheco sí o sí, siempre la leo, la verdad. Además es una de las primeras que empezó, lo hace súper bien y me encanta lo que escribe y me gusta mucho. Luego, Angelen Petersen, que se llama Culture Studied, me parece que es una mujer que escribe un poco sobre todo este fenómeno de, que te digo, del trabajo. Tiene un libro muy famoso ella, que es La generación millennial, la generación quemada o algo así, que ha hablado varias veces en la newsletter y me parece muy interesante los temas que toca. Luego, me leo siempre la de Nada Importa.
que es un compañero de profesión y me gusta cómo escribe y me parece que también lleva mucho tiempo, fue uno de los primeros y tengo bastante enganche. Y la tercera, pues yo estaba muy enganchada a la de Delia Rodríguez, que llega una vez cuando quiere, pero que no recuerdo ahora cómo se llama, la verdad. Pero me encanta lo que escribe, me encanta la visión que tiene ella de Internet y su manera de... Ahora la estoy leyendo más en El País, pero, por ejemplo, hace un tiempo escribió en la newsletter un artículo sobre los amigos en Internet que me parece un ensayo brillante y que espero que se convierta en algo más grande, la verdad. Muy buenas recomendaciones, ahí quedarán, las dejaré también enlazadas junto a tu newsletter. Y por último, en la descripción tuya de Substack pone: leo sin complejos y sin buscar nada y me encuentro de todo. Así es que yo quiero cerrar esta entrevista diciéndote que bueno, que esta charla la he preparado sin complejos y sin buscar nada y me he encontrado grandes joyitas y una visión muy interesante que no estoy acostumbrada a que pase por aquí. Así es que bueno, te agradezco este tiempo. Nada, a ti muchísimas gracias. Espero no haber metido mucha chapa porque al final 50 minutos. Nada, seguro que ha sido súper interesante. Un saludo. Genial. Un beso.